Bueno, bienvenidas una vez más a Menstrual, un podcast de Morgana Salud Menstrual. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo a distintas profesionales de la salud que abordan la sexualidad desde distintos lugares. Y hoy vamos a hablar con Pame Tiffany. Pame es Coach, después corregime Pame porque yo soy malísima con inglés, pero creo que se dice así, Health Coach, y educadora del método sintotérmico. Con Pame nos conocimos en la formación de educadoras del método sintotérmico en la Escuela de Ginecoecología y Método Sintotérmico de Argentina. Y ahora también somos integrantes de Latinoamérica Fértil, que les comenté un poco en el episodio 1. Así que vayan a verlo, que ahí explico un poco mejor qué es esta agrupación. Pero hoy queremos hablar con Pame sobre perimenopausia, ya que Pame brinda talleres sobre este tema y además está atravesando este proceso, por eso me pareció ideal invitarla a ella para abordar este tema, porque me parece que también es una temática que está como más en boga últimamente. Ahora le voy a preguntar a Pame si le parece lo mismo. Así que bueno, bienvenida Pame, muchas gracias por Hola, Luni. sumarte. Qué lindo que nos juntemos a charlar. Me encanta. Gracias a vos por haber pensado en esto. Bueno. Escucha, antes de arrancar a hablar de perimenopausia, quiero que me cuentes un poco cómo es que llegás a trabajar de acompañar procesos de reconocimiento y reconexión con la ciclicidad. ¿Vale? Voy a hacer. Vos después recortame Sí, cuando te me voy a vaya la cortar si te historia vas por la anterior, rama. porque un poco tiene que ver con el proceso. Podemos hablar de perimenopausia en el proceso, de cómo llegué a esto. Porque, bueno, yo soy trabajadora social, ese es mi título primero. Ujú. Em, y lo pongo en contexto porque para mí esto ahora es un trabajo, pero mi trabajo siempre fue en el Estado, trabajando en políticas públicas. Ujú. Y llegó un momento de la vida que fueron los 40, justo por eso digo, es ahí, que fueron los 40. Y si bien yo ya venía con algunos cuestionamientos de si me gustaba o no lo que hacía, si quería o no gustaba, pero tenía más que ver con la crianza de mis hijas. Mis hijas estaban en ese momento, la más grande tenía 6 7, ahora tiene 15 casi 16, y la chiquita era chiquita, pero yo empecé como a preguntarme, bueno, ¿qué les digo? Cuando llegue ese momento de hablar del tema, de qué les va a pasar, qué les digo? Y bueno, y verdaderamente sabía que con la información que tenía, si bien no tenía problemas con hablar del tema, o sea, con nombrar, no sé, que vas a menstruar o las relaciones sexuales y cosas así, como que la información que le podía llegar a dar, sabía que no las iba a llevar como a un lugar que a mí me gustaba que transiten, como que decía, bueno, no quiero que repitan mi historia de no haber sabido nada, de haber explorado tanto con poca información y eso, entonces como que el inicio fue buscar información para acompañarlas a ellas. Ahí fue como bastante ecléctica la búsqueda, me formé como dula, estuve ahí, estuve formada en crianza respetuosa, en el paradigma de la crianza fisiológica, y buscando, encontré esto de anticoncepción natural, que verdaderamente no sabía lo que era, no tenía la menor idea, y dije, bueno, lo voy a hacer. Y ahí Bien. fue cuando tomé el taller de método sintotérmico, y fue bueno, qué onda que existe esto? Y Claro, a través de eso te fuiste encontrando con cuestiones claro, propias tuyas de tu sexualidad que por ahí antes no habías es conectado, ¿no? tal cual. Entonces ahí empecé como ¿qué me hubiera pasado a mí si yo hubiera sabido esto desde, no a los 40, sino a los 10, 8, 11, lo que fuera? Y empecé como a pensar en eso desde el lugar primero desde el lugar de cómo puede ser que esto no se sepa, porque yo verdaderamente, o sea, me considero súper lectora y como de mucha vida social de explorar, investigar y todo eso, y no había dado en 40 años con este tema. Entonces digo, ¿cómo puede ser que no se sepa, que no me lo haya dicho mi ginecóloga de los 15 años, que no lo haya conocido a través de, no sé, como lugares un poco más masivos? Entonces digo, bueno, esto no se conoce porque no está difundido. Entonces ahí es como decir, no, necesito contarlo. O sea, me pegó como eso de, necesito comunicar. Acá hay algo en mi hacer
que tiene que Ujú. jugarse en eso. Y empecé contándoselo a amigas, haciéndolo así, qué sé yo, y empezó como a, bueno, esto tiene que funcionar de otra manera, y ahí el primer taller que armé fue el de acompañar a púberes, Claro, porque le la comentamos a la etapa. gente que Se fue como Pame el primero, también, primero. claro, ella tiene como esta formación de acompaña en perimenopausia y también pubertad, que más adelante ahora nos vas a contar si encontrás algún paralelismo entre estos dos Sí, momentos de la vida, pero es muy interesante que te dediques como a la pubertad y a la perimenopausia. Pero sí. antes, cuando vos me decís esto, tenía que, ¿cómo es que esto no se sabe o me quería comunicar esto? ¿Qué sería esto? Bueno, hablamos. Primero fue como lo que trae el método sintotérmico en el registro. Ok, Dos, ahí yo, sí, bueno, ahora te pregunto cómo otra es el cosa. ciclo, cómo funciona, qué onda esto de la ovulación, qué onda el ciclo más allá de la reproducción, qué onda la sexualidad en cuanto a esta visión de la fisiología del ciclo. Em, es como que se me iban armando piezas como de un Mm, rompecabezas que estaba sí. totalmente desestructurado, pero a mí lo que me pasó y que me pasa generalmente cuando me encuentro con algo nuevo, me resultaba totalmente lógico, totalmente preciso, o sea, como que no es que venía diciendo, bueno, a ver, tengo que indagar, era cada cosa que me llegaba era como muy certera y se iba juntando con este recorrido que fue bastante como ecléctico, digo, no un cursito de acá, otro cursito de allá, otra formación de acá, así iba como armando todo esto. Claro, eh, que termina siendo un espacio de abordaje, que yo digo, verdaderamente lo estamos creando, o sea, las que somos educadoras, creamos un espacio de abordaje. y total. Entonces como que esto me No sé suena a si mí más. contesté la pregunta. No, sí, ¿Vos? sí, esto es más, te referís como a la sexualidad cíclica, ¿no? Porque incluso dentro de la formación de psicóloga, sexóloga, como que la ciclicidad de los ginecólogos, ¿no? Todo lo relacionado a la sexualidad, la ciclicidad sigue siendo algo medio como que no se aborda mucho, no se profundiza, se ve desde un lado solo reproductivo. Entonces sí, ahí también Sí, coincido ahora con vos. podemos pensar como la ciclicidad como algo estructural. Yo digo, Ujú, como algo súper básico, como si fuera el, el guión de cualquier cosa que vos quieras hacer con tu vida. Cuando ujú, entendemos cómo funciona el ciclo, tenemos como algo que es como un faro, como decir, bueno, si yo puedo comprender qué es lo que pasa a este nivel, que en nuestro organismo, digamos, es como básico y verdaderamente distintivo, bueno, puedo empezar a comprender otro tipo de cosas y a sacar conclusiones en cuanto a un montón de otras cosas, a tomar decisiones. Y digo otras cosas en cuanto a esto de también corrernos de que la ciclicidad determina solamente la función sexual y reproductiva. Digo, si ujú. nosotros podríamos separarnos, podríamos pensar en algo fragmentado, por ahí podemos decir, bueno, sí, hay algo como bastante real y fuerte en lo sexual y lo reproductivo en cuanto al ciclo, pero después empezamos a ir un poquito, a rascar y un poquito más atrás del texto y nos encontramos con lo decisivo que es en la organización de la salud mental, de nuestros hábitos de vida cotidiana, de nuestra digestión, de nuestro proceso inmune, digamos, y empezás como a Sí, sí. abrir a esto de decir, bueno, es un guión, o sea, es un guión estructural, entonces dije, bueno, o sea, en mí misma digo, no puede ser que esto no se sepa, hay que empezar a buscar por dónde. Y digo, ¿desde dónde se tiene que saber? Se tiene que saber desde antes de que te pase. O sea, lo tenemos Claro, que poder antes, saber desde antes de que nos pase. o sea, ahí en la pubertad o desde la infancia, ¿no? Es parte de la educación sexual, que incluso dentro de la ESI, vos tenés más conocimiento de ESI que yo no trabajé puntualmente con ESI, pero creo que no sé, lo que yo recuerdo es que no hay mucho tampoco de lo que es el ciclo, salud menstrual, No, lo habilita desde el lugar reproductivo y desde, obviamente, claro, después desde encarar la anticoncepción. Pero yo creo que hay como una base que es el reconocimiento del organismo, del cuerpo. En la infancia se puede ir hacia eso, valorando ujú, obviamente los invisibles de la infancia, que son el útero, los ovarios, ¿no? Las glándulas en sí no se nombran a esas edades. Vos pensás que si vos le preguntás a una criatura dónde está el bebé, te va a decir en la panza de mi mamá, no te va a decir en el útero de mi mamá o en el útero de mi hermana o de mi tía, ponele.
Ujú. Entonces, hay órganos invisibles que no conforman el mapa corporal y que cuando aparecen dentro de esa conformación hay algo que está generando un problema. Bueno, de golpe el útero aparece en función a lo reproductivo o al dolor o a la menstruación en sí, digamos, y el útero siempre está. Claro, Y y connotaciones negativas por ahí, entonces, ¿no? También. claro, negativas, problemáticas, difíciles de decir, como que es un tema decir eso. Y digo, cuando nosotros no podemos nombrar algo, eso no existe. Cuando lo podemos nombrar, aparece. Y no es necesario que aparezca con datos extras a lo que una criatura puede comprender, pero si lo empezamos a nombrar desde antes, ya allanamos el espacio para que cuando tengamos que hablar de ciclo, para cuando tengamos que hablar de óvulo o de ovulación, que para mí es básico que se nombre, o de Sí, sí. menstruación, o de hormonas, digamos, ¿no? Porque empezamos a hablar de ese tema. Yo digo, no, no es necesario el nombre técnico, pero bueno, ya está reconocido el espacio más fácil, que sería cuál es el órgano, dónde puede estar, cómo lo puedo identificar, qué forma tiene. Empezamos como a fantasear con eso de que de golpe tu abdomen siempre va a ser ese ejercicio de estar más distendido y más chiquito, depende del momento del ciclo. Como que, digo, sería como mucho más fácil que tengamos ese código de conversación para arrancar con todo este conocimiento de la ciclicidad como un guión de vida si lo hablamos desde siempre. Yo digo desde siempre porque digo, no es que a los 4 o a los 7 o a los en qué momento. Vos decilo cuando lo podés nombrar, cuando de golpe Sí, aparece, sí. qué sé yo, una Sí, embarazada eso cerca. tiene que ver mucho con no asociar la sexualidad, la ciclicidad de vuelta a la reproducción. Entonces, vos podés nombrarlo desde, con esto, como decís, con distintos nombres según en la etapa del desarrollo, pero ya asociándolo más a, bueno, esto te va a acompañar toda la vida, es parte de Está ahí vos, de tu identidad, de tu, de tu sí, creatividad, de tu cuerpo y todo. Así que está bueno esto que planteas, pero te quería preguntar por qué el método sintotérmico, porque vos me dijiste, bueno, me formé acá un poco allá y hoy no trabajás como dula, tengo entendido, sino como educadora del método. Entonces, no. ¿por qué fuiste por el método sintotérmico como Cuando a yo trabajar ahí? empecé tiene que ver un poco con esto que te contaba. Cuando yo hice la formación de Dula, dentro de la formación de Dula se hablaba algo de ciclo, yo ahí empecé a escuchar como, epa, ¿qué onda esto? O sea, Ujú. fueron esas cosas de los ruidos que van quedando, Sí. y dentro de uno de los ruidos encontré el curso de método sintotérmico con el nombre de anticoncepción natural. Ujú. Cuando yo me encontré con la data dura del método, que es un registro, biomarcadores, base científica, dije, epa, epa, caramba, acá, o sea, acá hay algo que nos están robando y lo tenemos que recuperar. Em, y sentí como eso, que te digo, también tiene que ver con la edad, que era, che, yo quiero dedicarme a enseñar esto. O sea, yo necesito que esto sea parte de mi hacer. O sea, no lo quiero guardar para mí o tenerlo de onda o poder compartirlo así en el mate de mis amigas. Que necesito hacer de esto mi, mi trabajo. Y tiene que ver un poco con cómo me resonó la información, desde dónde me llegó. Yo digo al principio, bueno, viste, por las situaciones emocionales, digo, al principio me reenojé, digo, no puede ser que yo me encuentre con esto buscando otra cosa, o paviando, no puede ser. O sea, esto me lo Claro, tendrían que haber dado. que O no sea, esté más ponle al las alcance. pilas. ¿Cómo no puede ser? Claro, tal cual. Y Sí, bueno, y después, cuando ya era bueno, digo, ok, listo, es lo que es lo que hay, y empecemos como a hacerlo. Después yo hice bastante como para lograr formarnos como educadoras, como para lograr que lo que era un curso para usuaria termine siendo una formación de educadoras. es verdad, me había olvidado que Tuve- vos fuiste es responsable de la verdad, escuela sí, que está vigente hoy en Argentina, la Escuela de Ginecología y de, Métodos de, Citotérmicos. sí, y ahora estoy ahí también como formadora, que también me parece un poco esto, Ujú. el pensar que hay una responsabilidad en transmitir esto, las que somos educadoras, bueno, vos esto lo recontra sabés, no somos usuarias en el momento en el que enseñamos, somos educadoras. Entonces, también hay algo ahí que me parece que está buenísimo, la responsabilidad de cómo se transmite la información y después pensar un poco esto de la terapéutica. Bueno, por eso yo ahora también estoy haciendo formaciones extra posteriores para integrar un poco más también eso
en otro contexto, que sería como el de la clínica. Sí, o las cuestiones también más subjetivas, porque de vuelta, no sé, cuando también una es educadora, el método no solamente aborda lo biológico, sino que es como una cuestión muy integral de, o por lo menos como nosotras no, nos formamos y como nos gusta divulgar esta información, una visión más holística, más integrativa del ciclo, que no se reduce ni ahí a solamente lo reproductivo, aunque hablamos de anticoncepción, tampoco a lo biológico. Entonces, está bueno estas otras formaciones también que traes vos de bueno, esto de health coach, de ahora como psicología también que estás estudiando. eh, y bueno, me decías, Pame, que esto te cae justo a tus 40. Entonces ahora como para meterme más en tema, te quiero preguntar, ¿qué onda? ¿Qué pasa a los 40? O antes de eso, ¿qué es la perimenopausia? ¿No? Como que ya nos Eh, vamos acercando a esta etapa. Ahí yo lo que te digo y charlamos, o sea, que se sepa que lo charlamos en otros ambientes, Sí, es sí. un poco pensar esto de desde dónde se definen las etapas vitales Ujú. y desde dónde se definen las etapas vitales, yo te lo voy a reducir en las mujeres, pero sería, por ejemplo, en una persona con ciclo, podemos pensar así, porque nadie duda de que pasamos por la infancia, por lo que se llama primera infancia, por la infancia, pubertad, bueno, pubertad más o menos, ponele, a veces se nombra, a veces desaparece, pero adolescencia, vida adulta y vejez, chau, ahí se acabó todo. Ahora, en ese vida adulta y vejez hay una bocha, hay un Hay ovillo una que brecha, necesitamos decir, bueno, para, sí. claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿Qué es esto? Porque no es lo mismo la vida adulta, posadolescencia, a los 25 que a los 30 y a los 40 y a los 50. O sea, ¿y viejo qué es, no? Entonces, No, que además, una cosa también para aclarar que uno cuando estudia, que una cosa que me llamó mucho la atención, que te comentaba el otro día, cuando estudié la carrera, que vimos antropología, sociología, historia de la cultura, todo eso, nos contaban que infancia es un constructo como sociológico, una construcción social, el concepto de infancia. Ahora no hay duda de que existe la infancia, la adolescencia, pero hace unos años atrás, no quiero decir un año para no pifiar, pero no sé, en la parte medieval o qué sé yo, no sé, la verdad que no quiero decir una fecha para no pifiar, pero bueno, hasta hace no tanto tiempo atrás no existía, ¿viste? La infancia, era adultos pequeños ni hablar la adolescencia. O sea, por eso hoy lo que vemos como una nena de 14 años en esa época era una mujer casada que ya estaba teniendo hijos, ¿no? Y por eso obviamente a los 40 ya eras abuela y hoy en día capaz que recién estás pensando en tener tu primer hijo, que bueno, ahora más adelante hablemos de eso. Entonces también es como la perimenopausia, una etapa como que todavía no se está hablando mucho, no se conoce mucho como esto, como una claro, etapa vital, yo pero lo si la pienso queremos así, definir, sí. vos la querés definir como más como una etapa vital, pero a nivel Yo más, pienso que si tendríamos que definir las etapas sí, vitales, tendríamos que separar esto de decir, bueno, ¿por qué etapas vitales pasa una persona que tiene útero y ovarios? Entonces sería, ok, primera ujú, infancia, etapa bebé, primera infancia, infancia, pubertad, adolescencia, y ahí ya empezamos a separar, porque ahí vamos acompañando una transformación que es cíclica y tiene que ver, ¿no? ujú. Con esta, por ejemplo, que podemos decir edad adulta o le podríamos crear un nombre porque estamos teorizando y yo creo que es momento de empezar a abrir nuevos espacios teóricos y luego de esa etapa, que serían los 40 que ya sabemos que algo pasa, de hecho todo el mundo lo nombra y a los 40 y los 40 y los 40 y no quiero cumplir 40, o sea, está en la Sí, cultura, luego perimenopausia y después menopausia y después viene la posmenopausia o como lo llamen, como ciclo vital digamos, claro, como es ciclo como vital, una porque todas etapa vamos a vital. pasar por eso, no es que vos vas a decir, ah, estoy en menopausia porque tengo o sea, estoy adolescente porque tengo acné y si no tengo acné no soy un adolescente. O Claro, sea, eso creo que hay una confusión, ¿no? De hecho, que a mí a veces también, hasta hace poco me costaba un poco entender y también te pregunto a ver qué opinas de vuelta a esto. Entonces, qué es estar en perimenopausia? O sea, yo cumplo 40 y estoy en perimenopausia, o la perimenopausia tiene que ver con algunos síntomas, es necesario tener síntomas para decir estoy en perimenopausia, o cómo una mujer, una persona menstruante puede decir, ok, creo que estoy en esta etapa, creo que estoy en perimenopausia. podemos pensar cómo se define eso, porque
cuando la medicina se apropia, digamos, de estas definiciones, siempre va a definirlo desde lo sintomático. O sea, va a ubicar algo dentro de lo que pasa orgánicamente a esa edad y ponerle que te tira algo de lo que pasa a nivel psiquis. Mm, Entonces, hoy por hoy, lo máximo que escuchamos o podemos leer sobre perimenopausia es en base a lo sintomático y sabemos que eso sintomático ocurre alrededor de los 40. Ponele, puede ser 35 o puede ser 42. ujú, Ahora, dentro de mi espacio de lectura, capaz un poco más amplia y de conclusiones y de pensar un poco más allá de lo que me puede decir una persona que está ubicada en cierto paradigma de lectura, como puede ser una formación médica, yo pienso, digo, me voy a hacer, digamos, con un poco de esta apertura de leer, es que al ser una etapa vital, tiene que ver con las transformaciones en las que yo me pueda encontrar. Entonces, lo sintomático se da por una variabilidad hormonal orgánica, ¿no? Es esto como pensar, bueno, ok, un adolescente. Las personas pasamos por la adolescencia con acné o sin acné. El acné no define a la adolescencia. O con disforia emocional. La disforia emocional no define la adolescencia. Ahora, hay tanta cantidad de adolescentes vivenciando esta etapa como contextos de crianza, como personas, como estilos de vida, como contextos culturales. No es lo mismo un adolescente, qué sé yo, en La Puna, pensando que en Argentina, ¿no? En La ujú. Puna, en un pueblo, que en la capital federal. No es lo mismo un adolescente en una familia, qué sé yo, que tiene acceso a ciertos dispositivos culturales que alguien que no. O sea, Sí, sí, lo podemos mismo como, empezar a pensar en la bioindividualidad y sí, no cerrar tanto a estás o no estás, sos o no sos. Porque yo digo, bueno, ok, ¿cuál es el planteo de la perimenopausia? Yo iría por la primera pregunta es, alrededor de los 40, si pensemos que hay algo cronológico, ¿no? En esto que nosotros ya nos vamos a correr de lo cronológico, no lo queremos más ciclicidad. Bueno, pero sí. alrededor de lo cronológico, hay algo ahí a los 35 o 40 que se nos empieza a jugar con ciertas preguntas, preguntas más existenciales, una cuestión de mirar hacia atrás, de preguntarte de cómo de salir de ciertas cuestiones automáticas, de verte con que tu cuerpo hay ciertas cosas que las resuelve de otra manera, que no necesariamente es sintomático, o sea, como para pensar en Bien. el síntoma como una desregulación de tipo, bueno, no sé, me empieza a Eso, partir la cabeza. sí, me interesa como profundizar un poco ahí, porque si bien la adolescencia está bien, hay muchos tipos de adolescencia y todo, hay algo como que se ve claramente que tiene que ver con el cuerpo. O sea, hay un cambio, hay algo que no podemos dejar de lado, que es bueno, de pronto te empiezan a salir las tetas o el pelo o cosas así fuertes, ¿no? En el cuerpo que decís, "Mm, todavía me siento una niña, pero algo en mí cambió". Y en perimenopausia me parece que pasa eso, pero de una forma un poco más interna, no es tan visible desde la afuera, me parece a O mí. sutil capaz, porque podemos pensar Claro. como es sutil sí, ok, al ser un cambio glandular y endocrino, la sudoración cambia de olor. Pero digo, ¿cuán acostumbradas estamos a olernos el chivo? Digo, es raro, porque generalmente tenemos que pensar que la adolescencia viene después de la infancia, que es una etapa bastante más pulcra en existencia, digamos, Ujú, ¿no? Lo voy a tirar así, pero ahora lo sacamos si querés. Y la sí. perimenopausia también es nuestra historia cíclica. Entonces, yo llegué a la perimenopausia sabiendo que mi ciclo existe, yo llegué a la perimenopausia habiendo vivido algún ciclo, porque si yo tomé anticoncepción hormonal toda la vida, No la hay historia forma de que cíclica vos no te existe. des cuenta, claro, del Claro, yo cambio llegué a porque la no conoces. perimenopausia, no sé, intervenida por, qué sé yo, mucha linealidad, conectando con algo de mi ciclicidad. O sea, entonces, como nosotros podemos pensar en el ciclo a nivel un poco de lo que sería como una dialéctica, como el espiral este que va alimentando los ciclos por los que vamos pasando, una pregunta que nos podemos hacer cuando nos aparecen estas cosas es, che, ¿yo esto es nuevo o es algo que registro ahora o cómo me aparece? O sea, para mí es un momento en el que hay ciertas cosas que se te empiezan a aparecer, como para pensar en cuál es ese momento. Empezás a decir, yo de Sí. esto ya me estoy hartando, esto ya no. Hay como mucho también de esto de ponerle, me hinché las pelotas, o sea, me hinché la pelota de esto, o sea, empieza a aparecer como algo de insatisfacciones, de esto de necesitar un cambio. Pero si nosotros venimos como
chipeadas con un estilo de vida muy lineal, hay algunas en las que la linealidad nos estructura demasiado. Y acá pensemos, ¿no?, que a nivel orgánico nuestro cuerpo está haciendo algo súper transformador, está reseteando todo el sistema, ¿no? Nuestro cerebro de golpe está haciendo podas Ahí, en los Pame, circuitos neuronales. quiero detenerte ahí para que puedas explicar un poco, porque imagínate que por ahí alguien nos escucha, no tiene ni idea Claro, de ¿qué les qué, pasa? claro, ¿Qué no, de están qué tomando? pasa en el ciclo en perimenopausia. Va a decir, ok, pero ¿cuál es el cambio? Porque eso, y más una persona que viene acostumbrada a la linealidad, bueno, a esta cuestión más lineal o no tan conectada quizás con esos cambios cíclicos, justamente lo interesante para mí de estos como saltos que hace el cuerpo, como hace en la pubertad en perimenopausia, es que por más que vos no les bola, el cuerpo te avisa, o sea, te va a empezar a romper las pelotas y en este caso con el ciclo. De pronto tengo ciclos más cortos, de pronto o son ciclos irregulares donde pasa mucho tiempo y no menstruo, menstruaciones más abundantes. Y ahí donde una se empieza a hacer la pregunta, ¿no? Porque vos, ¿Qué bueno, onda? claro, O sea, fuiste ¿qué más por el lado pasó? Porque no soy mala subjetivo. que era. Claro, obvio que está, obviamente también está lo subjetivo, pero hay algo muy físico que irrumpe, como que hace que una preste atención sí o sí a ese momento, o consulte o empiece a mirar algo que quizás antes no miraba, que es esto, el ciclo, porque me empieza a romper las pelotas, porque, uy, de pronto me viene cada 15 días, ya es molesto, o me viene más que antes, ¿qué onda? Entonces, como contar brevemente qué pasa en el ciclo, por Sea, qué. podemos pensar también en cuál sería el síntoma de perimenopausia más conocido, que es por donde está definida, que es Ujú, esto de los ciclos que empiezan a cambiar, se hacen más largos, se hacen más cortos, los sangrados que cambian también de calidad o de cantidad, los sudores que son bastante conocidos, el insomnio, migrañas, esas cosas que digo, ¿cuál es la característica del síntoma? Ok, que antes no las tenía. ¿Puedo bien, asociar la perimenopausia a ese momento? Bueno, sí, sí, pero digo, no nos quedemos en eso. O claro, sea, no nos no es quedemos en solo eso, sí, reducirlo porque a si no eso. nos estamos yendo a algo molesto, primero algo molesto y en las etapas fisiológicas en sí, digo, si nos podemos a indagar, todas tienen que tener algo molesto, pero también todas están habilitando a avanzar. O sea, esta es una etapa que tiene la característica de ser una transición significativa, es pasar a la etapa anovulatoria, post toda la vida ovulatoria, y ahora esa transición en sí no tendría que ser algo problemático. Digo, Claro. no tendría que ser algo problematizado por la cultura. Pero yo De creo que última, después a mí, sí, para mí lo problemático está por el desconocimiento, porque si yo sé cómo funciona el ciclo, lo que produce el estrógeno, que a mí por eso el método sintotérmico me encanta, porque te pone en tus manos, no en el médico o la médica, sino en tus manos el conocimiento de cómo las hormonas afectan lo físico, lo mental. Si yo sé, es como que, entiendo por dónde viene la mano. Se me acortó porque o no estoy ovulando, o se adelantaron mis ovulaciones, o estoy produciendo más estrógeno, por eso estoy sangrando más, como que uno claro, entiende, y entonces ahí ya no también se cuando asusta identificas tanto. el síntoma y decís, ok, bueno, esto que es el sofoco, no sé, lo puedo reparar con tal cambio de hábitos, porque una cosa que hace el síntoma es que los hábitos que yo estoy teniendo o estuve teniendo ya no alimentan esta fase de mi vida. Entonces, tengo que hacer un cambio de hábitos, y cambiar hábitos es un montón. Entonces, cuando yo le encuentro la vuelta y reparé el síntoma, no me fui de la etapa, no es que ahora ya no estoy en perimenopausia Claro, eso y, te iba, te iba a me preguntar curé de la también. perimenopausia, es como que resolví el síntoma, pero la etapa sigue, la etapa avanza. Claro, eso te quería preguntar, porque es verdad que en esto de, bueno, ya sé lo que es la perimenopausia, los síntomas, estos cambios en el ciclo, que son normales, ¿no? No es algo patológico, es parte del proceso claro, de un cambio de una etapa vital a otra. A veces es molesto y entiendo que se quiera tratar, pero es parte de un proceso, ¿no? Entender esto, como que no necesariamente hay que tratar esos síntomas. O lo otro que te quería preguntar es, ¿tienen que aparecer síntomas para yo decir estoy en perimenopausia? Yo creo que no, síntomas de estos que nosotras estamos nombrando, como decir, ok, ¿qué sería un síntoma? Es un aviso de que algo orgánico está siendo muy incómodo, ¿no? Digamos, cualquier cosa sintomática la podemos ver desde ahí. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con ese síntoma? Y yo digo, bueno, algo que te incomoda, resolvelo. O sea, yo no le diría a alguien, no, bancátelo.
Si no, Es porque es parte del parte de la proceso, etapa querida. y ahora que te guste. No, Amiga, bueno, no, resolvámosla. Casi todos los síntomas, la mayoría, sí, se resuelven, o sea, tienen forma de resolución no farmacológica, lo podemos abordar. Ahora, hay otros que van a hacer un poco más de resistencia porque la base orgánica por ahí es más fuerte. Es esto que podemos saber, ¿no? Hay ciertos síntomas, por ejemplo, del embarazo o del inicio de la adolescencia, que son más difíciles de resolver y que se dan, ¿no? Entonces, bueno, hay algo por ahí que decimos, bueno, ok, voy a poder convivir, hago una estrategia para poder convivir con esto. Pero una sí. vez que nosotros le encontramos la vuelta y ese síntoma se dio, o lo resolvimos, o lo incorporamos, o lo que fuera, la etapa continúa, continúa obrando. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta la Claro. menopausia. Ahí se acabó la perimenopausia. Eso Te también es ovulaste la algo última vez que que fuiste. sí, está bueno aclarar que, claro, la perimenopausia es un proceso y no es algo de un día a otro. Es algo que pasa de un día para otro. Antes de que llegara a mí el concepto de perimenopausia, yo pensaba que, bueno, de un día para otro dejo de ser fértil. No es como, bueno, menopausia, viene fertilidad, claro, y menopausia. Y no, esto es algo, el ciclo va cambiando progresivamente con estos cambios que estábamos comentando de que vas a tener ciclos más irregulares, ya no va a ser tu menstruación tan regular como antes, por ahí vas a tener otros síntomas, va cambiando, viste, ciclo a ciclo, no va a ser como una está acostumbrada, ¿no? Bueno, yo sé Y que cada la 25, base de eso es la transición que hace el órgano comando de toda esta historia, que no es el ovario, sino el cerebro. Porque ok, la resolución de los procesos está en la coordinación de nuestro cerebro en sí, ¿no? De ciertos órganos del cerebro, y pensemos que de nuestras hormonas ováricas tenemos muchísimos receptores hormonales en el cerebro. Cuando nosotros dejamos de producir estas hormonas ováricas por una orden cerebral, el mismo cerebro dice, bueno, ya nos vamos retirando, se va acabando esto, dedícate a otra cosa, nos invita como, bueno, ya vayámonos de la vida reproductiva, no la necesitamos esta función, pero estos receptores tienen que hacer su proceso de dejar de pedir la hormona que pedía para empezar a recibir lo que va a recibir, ¿no? O sea, como pensándolo así. Un receptor hormonal sería como un espacio en donde la hormona va para hacer su función, es como un llamador de hormonas. Entonces, ujú, nosotros generamos hormonas con nuestras glándulas, pero esa función hormonal se va por el torrente sanguíneo al órgano necesario. Cuando pensamos en el cerebro tiene muchísimos receptores hormonales de estradiol y progesterona que ayudan a nuestras sinapsis, bueno, a todo lo que sabemos que ayuda el ciclo. Entonces, cuando estamos en esta transición, ¿qué es lo que pasa? El comando de pedido de ovulación se va apagando, va diciendo, bueno, no necesitamos tanto que ovules, no lo hagas. Entonces el ovario va a responder a favor de eso, va a decir, bueno, ok, entonces estas hormonas que te estaba mandando antes, te la voy a mandar, te la voy a mandar distinta, porque hace un despelote, no empieza a mandar cualquiera. Por eso la perimenopausia se presenta así de medio caótica. Ahora, claro, el cerebro está ujú, preparado para hacer esa transición, el cuerpo ya viene con esa información. El punto que es va a irle a pasar, favor. sí, Eso va a pasar, va a pasar a los cachetazos o va a pasar de una manera más amable. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestra función cíclica como una función vital, más allá de lo reproductivo, podemos irle a favor de este proceso que es crítico, porque la perimenopausia es una de las etapas críticas de transición. ¿Qué sería? Podemos pensar como metafóricamente en puentes. O sea, nosotros tenemos ciertos puentes cíclicos. Uno es entre la pubertad, el otro son el de los puerperios, que los podemos pasar o no, depende de si nos embarazamos o no, y el otro es el de la perimenopausia. Son tres puentes, portales de transformación, donde el cerebro hace este ejercicio de remodelar, más que nada, digo, obviamente después esto repercute en todo el organismo, pero de remodelar el árbol de las sinapsis neuronales. Va podando y va diciendo, bueno, esta función ya no la necesito, ahora incorpórate esto. O sea, va haciendo ese corte. Ese es el momento, ¿viste? Cuando vos, tu teléfono está instalando algo que no lo podés usar y que vos claro. sabés que cuando vos lo agarrás, todo lo otro va a estar reorganizado y va a haber cosas nuevas. Bueno, es el momento en donde vos el celu no lo podés agarrar, el del puente, el portal. Bueno, hay que pasarlo. El Claro, tema eso es sería que perimenopausia, como esa, ese sí, es uno de los portales. no Entonces, estoy ni acá como ni nosotros, allá. Sí, sí, como nosotros pasamos por este portal,
o por este puente o por este espacio de reinstalación de software, es cómo vamos a recibir a la siguiente etapa. ¿Cuál es la etapa post-perimenopausia? Bueno, la etapa anovulatoria siguiente, digamos final, que es lo que se llamaría climaterio o madurez, o sea, tiene 500.000 nombres. Posmenopausia o como lo quieras llamar. Menopausia es la última ovulación, que Ok, sería claro. como la despedida, que no la podemos predecir y tampoco podemos saber cuándo fue, a no ser a retrospectiva. A decir, bueno, ok, ya hace un año que yo no estoy ovulando, por lo tanto no estoy sangrando, bueno, me considero entrar en perimenopausia. Si registráramos con el método, nos pegaríamos un embole madre porque no registramos nada, veríamos todo, no pasa nada. Pero Claro. sería divertido hacerlo. No hay ensayos, al menos que yo haya leído de registros, pero el punto es, no nos tenemos que apurar para llegar a ningún lado porque es una transición que el cuerpo va a hacer de todas maneras porque está programado para funcionar así. Entonces Y Pame, nosotras vamos a vivirlo así. qué claro, que escuchándote también, yo porque tengo una base, obviamente, en la formación en el ciclo, entiendo cómo funciona el ciclo, pero me preguntaba como, ¿qué es lo que deberían saber las personas menstruantes sobre perimenopausia previo? Si hay algo que está bueno saber, por ejemplo, yo tengo 32 años. Yo sé porque me dedico a esto, pero muchas mujeres de mi edad no saben, no se dedican a otra cosa y del ciclo capaz que no saben, o están tomando anticonceptiva o alguna anticoncepción hormonal. Em, Capaz que le estamos hablando en chino con todo esto, pero digo, ¿qué es lo que le aconsejarías, ¿no? A una mujer en sus 30 pensando, bueno, mirá, o lo que a vos te hubiese gustado saber a los 30, que vos Eh, dijiste, uy, llegué acá a la perimenopausia, hubiese hecho y de esto, golpe me o enteré de no. todo. Claro, te enteraste De todo golpe eso me a enteré los de todo. 40. Sí. No sé si vos te hubiese gustado saber algo puntualmente antes o hacer algo distinto antes, o no. Yo ahora lo puedo pensar, ¿no? Pero digo, yo lo que creo es que conectar con la función cíclica. No desde lo mágico, tipo, bueno, de repente ahora flasheo y estoy como nosotras todo el día metida dentro del ciclo. No importa, conectar con la función cíclica desde la conciencia, ¿no? O sea, ok, yo sé que mi ciclo, que es este de, no sé, 30, 28, 35 días, tiene etapas. Dentro de estas etapas yo reconozco que en esta fase más o menos soy así, en esta más o menos soy así y en esta me resuelvo de esta manera. Y lo voy viendo y eso lo hago consciente. Eso debería haberse registrado en mis hábitos. Mis hábitos deberían tener algo cíclico. O sea, yo podría Claro. entender que voy a favor. Si yo estoy yendo a favor de eso, en la perimenopausia lo que tenemos que saber es que, ok, van a pasar cosas. Y vas a poder fluir con esos Van a haber cambios. transformaciones. O sea, la A idea de mí, mujer, nos bajamos de la idea de sí, mujer lineal. La mujer lineal, divina, no. espléndida y joven durante toda la vida no existe. Eso Uy, eso es es cultural como la encima. debacle. O sea, es Debe ser ir al fuerte. muere. Sí, debe ser fuerte si vos estás acostumbrada a esa linealidad y de pronto la perimenopausia tsunami, porque Total. te tira, porque además Porque, si dejas justo la anticoncepción, como pasa mucho a los 40, bueno, como ya, no sé, ya no voy a ovular o qué sé yo, es como más común que a esa edad ya no pienso, no sé, tener hijos o qué sé yo, no sé por qué, pero me parece que a esa edad es común que vayan dejando las anticonceptivas y recién ahí, viste, te conectás con tu ciclicidad, pero justo el ciclo está empezando a cambiar. Debe ser fuerte, porque no estás acostumbrada sí, a esos cambios. o pasa también que al ya corrernos de esto de pensar que la pastilla anticonceptiva es para cierta etapa, entra, por ejemplo, el DIU hormonal que genera cierto impacto a nivel de lo más delicado de cuidar para mí en perimenopausia, que es la salud mental. Porque si hay algo perdido dentro de la transformación y que es muy visible, es cómo se nos transforma nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de recordar, de resolver. Entonces, si nosotros vamos a favor del hábito cíclico y registrando esto, bueno, che, hace un tiempo que a mí me está pasando esto. Bueno, empecemos a registrar. O sea, que el registro también tiene que ver con hacer consciente la transformación. Cuando yo empiezo a registrar es, che, esto es ahora o me parece o me está pasando. Bueno, yo lo que digo es, registralo. Cuando empezamos a registrar y aparece, le vamos a favor a algo que es súper significativo, que es acompañar la necesidad que tiene
la transformación en la nutrición, digamos. ¿Con qué me nutro? Bueno, con quién me junto, con lo que como, con lo que leo, con cómo me ejercito, con qué duermo, o sea, nutrición en ese sentido. Entonces, si yo estoy transformándome en una etapa vital, mis hábitos tienen que transformarse para ir a favor de eso. Si yo sostengo los hábitos, a esta transformación no le estoy dando de comer. Claro, es Algo algo me va a que sí, mostrar. Entonces, lo que nosotras tendríamos que incorporar, y sería genial saberlo desde siempre, es que la sí. ciclicidad necesita que la acompañemos en transformaciones de hábitos. La linealidad y el hábito lineal y nuestro estilo de vida siempre igual y haciendo siempre lo mismo y siendo siempre la misma. Esto que te dicen, bueno, yo tuve hijas, vos no tuviste, pero lo podemos pensar, que se le dice a, bueno, tenés que volver a ser la que eras. Después de una etapa portal de nunca volvemos a ser la que éramos. Nunca, nunca, nunca. Y está bien. Entonces, Ay, no, amigarnos no me un poco gustan con nada esas esto. etapas, Pame, la verdad. Yo voy registrando, pero ya sé que me va a costar. Porque yo me acostumbré a No soy lo esta, esta, sé, a te va estas a gustar. cuatro. Cuando esas cuatro se me van, Pero pero después te sentís hasta rebelde y como decís, ¿sabes qué? Que voy a transformarme, lo voy a hacer. Porque hay algo también en el mismo, digamos, cuando nosotros vamos a favor de la etapa, es mucho más reconfortante que irle en contra, porque es menos sintomático. sí, además irle en Entonces yo lo contra, que digo, sí. me gusta hablarlo con vos porque estás en el área, es, ok, enterémonos que nuestros gustos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, la gente con también se transforma en cuanto a la ciclicidad. Yo puedo volver a elegir lo mismo conscientemente o puedo elegir otra cosa porque de golpe me transformé. O sea, esto de acá para Y toda la vida, permitirnos eso, ¿no? Porque a ay, es re veces lindo. pasa en la vida que uno dice, ay, no, pero si yo siempre fui así, ¿cómo me va a gustar esto otro ahora? Y hasta ese O que a vos veces decís, a vos una desde persona, ¿ves cuándo que haces esto. Y vos decís, desde ahora claro, lo hago, ¿me o entendés? cómo te juzgan desde afuera, de, ah, pero si vos antes no te vestías, pero si a vos antes no te gustaba Sí, total. Ahora esto, sí, y ahora me gusta, ¿no? Pero a y veces ahora una sí, le da dámelo. vergüenza y dice, sí, es verdad, yo, esto no es, no soy yo. Ya no ¿Por qué no? soy. Es como que el Claro, ser tendría que ser algo inmutable y que lo que claro, vos que no, elegiste a los 18 y de golpe hay que todas estas mantenerlo de por vida. transformaciones que tienen que ver con el organismo transformándose, que sería nuestro ser transformándose, no, no, tienen que mantenerse igual. Y vos decís, bueno, es incoherente. Es Sí, incoherente. y eso es Entonces, verdad que si una está conectada con con lo que es la ciclicidad a nivel subjetivo, y sí, ya sabe que eso es incoherente y es muy difícil de sostener. O sea, debe tener un precio subjetivo alto el tema sintomático. de, claro, Súper ahí vienen los sintomático. síntomas, la obsesión y todas estas cosas que trabajamos en terapia, ¿no? Como al querer estar siempre en un mismo papel Los es realmente... ruidos. No por, o sea, digamos, el sentido de la crisis de los 40 lo Ujú. podemos incorporar dentro del reconocimiento de la ciclicidad, puede que no sea a los 40 en sí, pero digamos, no es una crisis que digamos, desubicada. El tema es que está tomada como, las mujeres de los 40 se ponen ya taradas, ¿me entendés? Ya se ponen locas porque sabemos Sí, esta como que el cuestión nombre de cultural la crisis espantosa, sí, está de... culturalmente está mal marcada, pero digamos, Claro. la crisis para mí tiene que ver con este reinstalación que se nos da a nivel orgánico, que es crítica, pero que podemos salir para adelante mucho mejor. O sea, entonces la idea es irle a favor, o sea, nosotros iríamos a favor de la corriente cíclica. Cuando le vas en contra, y bueno, ya sabemos lo que pasa, y cuando le vas en contra, lo que resiste, persiste, te va a hacer síntoma. Entonces Claro. no hay una receta ni una magia, ni es que yo te lo cuente y te digo, de golpe no, a mí, yo como ahora estoy a favor del ciclo, no se me presenta nada, pero nada, bueno, o sea, las voy pasando. El tema es que como las voy registrando, hay algunas que digo, bueno, perimenopausia, ya me entendés, ya me cansaste. O sea, voy peleando con la etapa cada tanto, porque Claro. aparte es una etapa que no sabemos cuándo termina. Es mucha incertidumbre también, ¿no? Porque decís, De bueno, mi parte, yo quiero que termine bien, ¿me entendés? Porque yo tengo planeado como pasar la bomba después me empiezo a volver vieja, tipo al toque, pasarla mal. Entonces digo, bueno, vamos a favor para poder seguir así, como una estrategia. Mami, ¿por qué crees que ahora está más, no sé, a mí me parece que está más de moda o más en boga hablar de perimenopausia? Hay también a quienes dicen premenopausia, me parece. Sí. ¿Por qué se estará hablando más ahora de este tema? O no sé, o capaz que es nuevo para mí, siempre se habló. Para mí no, para mí hay como una cuestión más. De No, hecho, yo, empezó a aparecer.
tengo un canal de YouTube que te comentaba antes y el video de que hablo de perimenopausia tiene un montón de vistas, un montón de preguntas y solamente cuento a nivel fisiológico los cambios y que existe. Y un montón de Sí. mujeres diciendo, ay, mirá, entonces me debe estar pasando esto, como que les re sirvió que exista la palabra, ¿no? Poder, Pe- Sí, yo creo que podemos pensarlo ahí desde lo que yo te decía antes, como que hay un nombre orgánico que tiene que ver con la investigación médica que se hace porque se empieza, vos pensás que siempre que se investiga el ciclo para algo es. claro. Entonces, en un momento se empezó a investigar para pensar en la sustitución hormonal posmenopausia. Bueno, ¿cómo arreglamos a las de menopausia que están todas re locas? Bueno, démosle las hormonas que le faltan. Y esas investigaciones se van un poco más adelante y se empieza a ver la etapa de la perimenopausia, pero yo creo que lo que empieza a aparecer es muy desde lo sintomático, desde la Mm, reparación del síntoma y desde al menos el nombre, ok, es esto que pasa previo antes que algo pasa. Yo creo que la escucha clínica, ¿no? De la que va al consultorio y le dice, che, de golpe me pasa esto. Acá hay otra que te dice, che, de golpe me pasa esto. Y alguien dijo, upa, che, a muchas le pasa esto, ¿no? Pero acá yo hay lo que algo. creo es que hay que, acá hay algo, che, bueno, ahí me está pasando. Y ahí empieza como a aparecer Acá hay algo y esto, además dejar de decir, ah, sí, sí, es normal, porque esa muchas me veces parece, vienen a nosotras claro. como educadoras, trabajamos con personas y lo que la angustia es, me dijo que es normal, pero no, quieren otra explicación, porque yo sé, si yo sé que hubo un cambio, que antes mis ciclos eran así y ahora son así, quiero saber a qué se debe, Claro, más allá de pasar que por la sea adolescencia normal. también es normal, ¿no? O sea, Claro, pero te van con, es normal, ahora, chau. Y no te dan más exactamente, ahora información estás de, en adolescencia y hay algo ahí que atender, bueno, ok, atendámoslo. O sea, pensémoslo en esto, ¿no? O sea, la normalidad tiene que ver con qué es fisiológico, con que vamos a atravesar esa etapa, que no es una etapa que se puede saltar, no es una etapa que se puede evitar y todo. Cuando la hacemos consciente dentro del proceso de transformación, podemos ir a favor de lo que el ciclo necesita, digamos, de lo que la etapa necesita. Digo, y entonces ahí podemos pensar en que la escucha, por ejemplo, de un terapeuta, digo, hay terapeutas em, que son especialistas en adolescencia y sí. de golpe empiezan a aparecer especialidades que van a escuchar a la adolescencia. Bueno, no tenemos especialidades que escuchen a la perimenopausia. Ujú. Bueno, no sé, digo, apareceremos, lo digo yo, ¿no? Apareceremos, Claro, es algo muy porque, nuevo, ¿no? La verdad que no. porque no Es como queremos decís arreglar a vos, nadie, no no, y queremos se habla hacer más a que... nivel médico, pero después, a nivel subjetivo, no hay Sí, dónde y ir a también leer, a se habla estudiar de de esto. esto, que es el ciclo está haciendo una transformación, ¿no? De golpe tu ciclo dura, no sé, qué sé yo, 18 días. Ok, eso es un problema, eso hay que repararlo. Y yo, al menos en mi experiencia acompañando, te diría, y depende, ¿es sintomático? O sea, ¿vos este ciclo te está generando un tema? No, ok, es parte de la etapa. Y también depende La del que registra objetivo. el ciclo, ¿no? Hay gente que no registra el ciclo, no sabemos qué es lo que pasó. Pero la que Sí. registra el ciclo, digo, Eso está bueno porque pasa también acompañando. A mí me pasa que digo, ay, tengo que empezar a hablar de estas cosas también como hablas vos, porque se obsesionan con que el ciclo tiene que ser de una manera y cuando hay algo que no es así, ay, no, y ya, no, pero vos me dijiste y yo tengo que abrir ventana acá o mis fluidos tienen que ser así porque mi patrón siempre fue así. Y vos decís, pero justamente queremos enseñar esto de que vamos mutando, vamos ciclando, que la ovulación es sensible a las cosas que nos pasan y reconciliarnos con eso, ¿no? Entonces sí, está bueno esto estos pero cambios si que hay una traen. o sea, la fisiología del ciclo lo que dice es que hay un momento en donde el Ujú, ritmo ovulatorio se enlentece, que es la perimenopausia, ¿no? La ujú. señal de ovulación que la manda el cerebro empieza a ser más lenta, por lo tanto el ovario va a responder menos, por lo tanto el ciclo se va a alterar. Y nosotras si podemos ver un dibujo que te voy a compartir sobre los ritmos hormonales en perimenopausia, no hay nada que los guíe, o sea, no hay un patrón, no es que vos podés poder agarrarte de esto y decir, ah, ok, este ciclo fue normal o anormal, porque hay tanta transformación hormonal que de hecho ni se recomienda en un laboratorio en perimenopausia medir hormonas sexuales, porque son súper variables. Entonces Claro, vos un ciclo te no medita de una significa nada. manera, el otro ciclo te va a meditar de otra, o sea, hay que ir a ver para mí ahí lo que se puede llamar la clínica o, digamos, yo lo que digo es el ser en sí, que es, bueno, además de tu registro del ciclo que te da esto, ¿qué otra cosa hay? ¿No hay nada? Bueno, ok, es tu ciclo. ¿Hay algo? Bueno, entonces atendamos eso.
Pero porque a también través del registro podemos ver la base. respecto también a los objetivos que tenga la persona, vos decime cuando tengas que cortar y vamos cerrando, Pame, porque ya sé que vos te tenés que ir ahora en breve, y que esta pregunta a mí me reinteresa, pero por ahí es más compleja, res- esto de los objetivos, porque pasa ahora también que hay muchas mujeres a los 40 que están teniendo su primer hijo o pensando en tener hijos a Ujú. los 40, Sí, justo cuando por ahí empieza este proceso. Entonces ahí si sí, el objetivo es un embarazo, y bueno, no va a ser lo mismo que esté ovulando que no, que sus fases lúteas sean de 5 días, de 6 días o de 11, ¿no? Es como que sí. necesitas ciertas condiciones en el ciclo para que ese embarazo pueda suceder, pero también sabemos que la fertilidad no es que se te va de un día para otro. Entonces, eso también es complicado. No sé si vos te has encontrado eso como en tus acompañamientos de mujeres que a esa edad o que Cuando vos justo con quieras nos perimenopausia. volvemos a juntar porque a mí también me gusta charlar y me ayuda mucho a pensar en esto, pero digo, Sí. tenemos que pensar en cuanto a estos mandatos de reproducción, a qué Ujú, edad hay que tener hijos y todo, y sí podemos pensar que hoy por hoy el mandato no está cuajando como antes, porque de mm, golpe la maternidad no se nos presenta tanto como como una decisión tomada, empezamos a pensarla más, empezamos a correr. Ahora y digo, se extiende. fisiológicamente hay dos cosas que me parecen re interesantes, que es que muchas perimenopáusicas, ponele para decirnos así, nos encontramos criando púberes, que estaríamos como en una ventana espejada dentro de lo cíclico. Eso Eso es sí, re también. loco, como Es, pensarlo en la el espejo mayoría está ahí, cíclico. sí. Tu hija entra y vos te estás yendo y en la combinación de crianza es un montón. Y Qué por lindo otro eso, lado está sí. esto, que es pensar en que dentro de la perimenopausia hay ovulaciones. O sea, la perimenopausia es una etapa ovulatoria, es una etapa de la vida ovulatoria, no de la vida anovulatoria. Cada vez que el cuerpo ovula, está dando la señal de que puede haber una gestación. Un cuerpo que se permite ovular es un cuerpo que habilita a la gestación, ¿no? Sabemos Ujú. que el cuerpo tiene la posibilidad de generar mecanismos de anticoncepción natural y si no los generó, ovula. Entonces, cuando una persona ovula, tiene la disponibilidad fisiológica de gestar. ¿Qué es lo que pasa en la perimenopausia? Que al haber esta variabilidad hormonal, puede ser que vos tengas un ciclo regulado, o sea, sería con maduración folicular, ovulación y fase lútea saludable como para bancar una gestación, y ahí se puede dar un embarazo de una, y luego te venga un ciclo que tiene más dificultad de maduración folicular por estos ritmos que genera la hipófisis al pedir hormonas ováricas, y después una fase lútea corta, ponele, y ahí en ese ciclo no hay posibilidad de reproducirse. Claro, Por el factor femenino, ¿no? Estamos hablando que en fertilidad tenemos el otro 50, que es el aporte del factor masculino, que también se ve atravesado claro, también por, hay que ver la ¿no? otra parte. etapas. Entonces, eh, yo, Ujú, yo pienso que hay algo ahí en las construcciones culturales en cuanto a la fertilidad que hay que tener, que hay que trabajar. Y después, en cuanto a que nosotros estamos en una etapa donde el ritmo ovulatorio está bajando, ¿no? Es esta transición a dejar de ovular definitivamente, y le tenemos que ir mucho más a favor al hábito si lo que queremos hacer es lograr una gestación en un momento donde el cuerpo te está diciendo, bueno, yo me estoy retirando de esta función, pero todavía no me retiré. Entonces, es una etapa reproductiva, digamos, no estamos fuera de la etapa reproductiva, hay posibilidades de embarazarse, hay posibilidades de sostener un embarazo saludable. Ahora, entendiendo que lo fisiológico en esta etapa está sufriendo una transformación. claro, no es Entonces lo lo podemos mismo, pensar sí, así. sí. No es lo Obviamente no es lo mismo, mismo que a los ¿no? 30, que a los Nada es lo 20. mismo que No, en otro momento, claro, digamos. sí, sí. Cada cosa tiene su complejidad, Pero entonces es más yo lo complejo que de lo que pienso es una que, piensa, ¿viste? o no, no sé, o sea, es complejo, digamos, pensarlo como algo estandarizado y como Claro, para decir, bueno, para yo me todas paro de este igual. lado o me paro O para exactamente. todos tus ciclos Porque ahí igual, yo como tengo que decís ir a vos, puede pensar ser en esto. distinto. Bueno, vos tenés 42 y se te pintó y tener un bebé. Bueno, ok, entonces, yo no te diría, podés o no podés. A ver si podés o no podés. Yo diría, bueno, a ver, veamos cómo está tu ciclo. Vamos a ver con qué vamos a empezar a jugar. Empezamos a registrar, empezamos a ver tus hábitos, empezamos a ver cómo acompañás, empezamos a pensar en tus ciclos para atrás. ¿Cómo fueron tus ciclos? O sea, es es súper artesanal el espacio de acompañamiento y el pensar en cómo ir a favor de tu deseo, que es
hacer un bebé con este óvulo que todavía tu cuerpo está generando. Ujú. Qué lindo eso, me Em, gusta igual, es como otra mirada re distinta. Bueno, va a quedar para otro podcast que me encantaría Dale. charlar con vos, con Marisa, sobre Buenísimo, toda dale. la, sí, sí, toda la cuestión está la moda de congelar óvulos y están todas a los 30 ya se están sacando los óvulos, los Ya, congelan, para una, congelar. una, una Al locura con freezer. eso. Sí, sí, creo que nos vamos a comprar, van a salir heladerita o algo para que los tengamos en la Bueno, casa. No sé si es así, no, no creo. No, eso va a quedar para otros podcasts. Pero bueno, Pam, es muy lindo esto, en ese sentido, digo, es más complejo a como por ahí se suele transmitir esto, ¿no? Em, y bueno, como sé que estamos ahí un poco en horario y que vos te tenés que ir como para y vos cerrar, también. igual, sí, igual me encantaría tener parte 2. Dale, sí, re, total. Como que hay algo, o sea, algún mito en relación a la perimenopausia, aunque creo que lo hemos hablado, o algo que vos decís, de esto todavía no se está hablando, creo que también, ya lo estuvimos hablando, Sí, porque esto está más de moda, por lo menos ahora existe la palabra, está este momento, este proceso, vas a pasar por estos cambios físicos, se habla más de eso, pero ¿de qué crees que vos que todavía no se está hablando en relación a perimenopausia? sí, es lo que te decía Lu, y que me parece que lo empezamos a instalar cuando hacemos este tipo de cosas. Y por un lado tiene que ver en que numéricamente somos un montón las que transitamos perimenopausia y menopausia, Ujú. mundialmente. O sea, somos un número gigante de gente en la etapa. Entonces, si numéricamente somos tantas, no podemos sostener a la vivencia de la etapa como algo invisible. O sea, en esto de pensar que lo más visible siempre es la etapa como de la mediana edad, los 30, los 40, a la de la brillantez. Entonces empiezan a desaparecer las infancias, empiezan a desaparecer los viejos. O sea, ahora, esta etapa fisiológica dentro de lo orgánico ovulatorio, que es la perimenopausia, hay que empezar a instalarla dentro de las conversaciones. Y de golpe es esto, ¿no? Cuando empezamos a reconocer que lo vivimos con todo nuestro ser, y yo puedo empezar a ubicarlo dentro del lugar de, ok, bueno, si yo voy a terapia una vez por mes, en cada sesión estoy hablándole desde una realidad hormonal diferente. O sea, mi discurso está cambiando, está transformándose. No es lo mismo hablar con una persona que tiene, no sé, un ciclo regular que una persona que está pasando por una amenorrea hipotalámica, o una persona que está pasando por anticoncepción hormonal y de golpe no tiene ciclo, o una persona que está en esto de querer gestar con todos los mitos en cuanto a la edad que tiene. Empezar a habilitar como la escucha de lo cíclico desde lo cotidiano es hacer aparecer una función dentro de nuestras realidades. Y eso es un montón, porque lo que no se nombra no existe. Claro, sí, Entonces, digo, muy bueno dejar traer de ese hablar de conocimiento. estás o no estás como para ponerte a ver en qué casillero te... Yo digo, si vos tenés duda, metete, mandate para adentro. O sea, porque hay algo que te está, que te está llamando. Y en cuanto a eso, empezar a pensar en esto. No te vas a ir porque te deje de pasar, no sé, el sofoco. Que ojalá que se te vaya porque es un embole despertarte a la noche con calor. Pero no te vas de la etapa. Claro, No estás en dejas este eso. momento. Prestar atención a ese momento vital y eso, y transitarlo y no ir como la cuestión cultural es volver al estado de, no sé, de que, ¿no? De, no sé qué Claro, sería normalidad, pero es como que esto que te claro. comentaba en las series o Que películas, bueno, hormonas para tener el ciclo a los 30. Y vos decís, pero de por algo hecho, el cuerpo yo lo te está nombro algo cambiando. que lo que digo, yo no me subo a esa, que es el de renombrar la etapa con eufemismos. De golpe la menopausia, que Sí, históricamente es una carencia, es un embole, es algún lugar de mierda, porque se vive siempre porque así. ya no sos una mujer De joven. golpe la llamamos plenipausia y nos sentimos plenas, digo, banca. Digo, Sí. primero, los nombres son nombres de cuestiones fisiológicas. Menopausia no es de menos, sino de fin del mes, o sea, fin de la ovulación. O sea, el origen no tiene que ver con la carencia. Ok, yo elijo renombrarlas con todas las letras, con el nombre de la etapa, pero poniéndome desde otra mirada. Dejo de pensar que es una cagada, no le cambio el nombre y me sigo sintiendo mal, o me hago la que no, porque le vamos a favor a esto, ¿no? Entonces, que la perimenopausia de golpe exista desde el lenguaje, ¿no? Porque ya existía todas las mujeres del mundo de Sí, la existencia, total, desde el lenguaje, ¿verdad? sí, sí. Pasaron por acá. Entonces, empieza a existir. Ok, empieza a existir, lo empezamos a nombrar. Lo empezamos a nombrar y me puedo meter en una conversación de, bueno, a ver, o sea,
El Y que otro además día, si una pero le te dice, cuento, sí, estaba con mi hija más chiquita, que tiene 11. Yo sé que estábamos discutiendo, ¿viste? Pero es una pavada. Y me dice, "Ja, ya se nota que te agarró la menopausia", me dice. Bueno, en casa se habla del tema. Y me causó gracia. Primero porque me lo dijo peleándome. O sea, vos fíjate que como ella, chiquita, ya está instalada en ese lugar de hay algo con lo que te puedo joder con esto. negativo, sí, mirá. Claro, sí, sí, total. Entonces yo digo, pará, lo retomo y la devuelvo. Porque cuando estamos en esos juegos que nos pueden pasar, Sí. digo, a mí me pasó con mi hija, pero me puede pasar en el trabajo, me puede pasar, no sé, en ciertos entornos que son más incómodos, yo digo, en vez de hacernos la boluda y corrernos de ahí, ok, plantar conversación desde esto. ¿Sí? Digo, ¿qué onda? O sea, ¿de qué me estaba hablando? ¿De qué? O sea, poder empezar a habilitar esto y ni hablar en lugares terapéuticos, de discusión, de capacitación y de formación, donde podemos empezar a pensarlo desde una estructura mucho más, ponele, Sí, y además sólida. pienso en esto, que si le decís plenimenopausia, por ahí también aleja a muchas otras personas. Dicen, ah, no, esto es Las algo que no medio se sienten hippie, pleni. círculos de mujeres, Total, y o yo hay días que no me siento ni pleni ni nada, ¿me entendés? O sea, es el cero. a Y vamos normalizar. hackeando esta mirada de pensar que el síntoma hay que padecerlo, que lo cíclico es sintomático, que lo cíclico es molesto, que lo cíclico tiene que ver con Es más de lo con mismo, o esto, sea, ¿no? claro, como la Total, menstruación es una total, miércoles y total. el ciclo, y ahora también la, la perimenopausia. Sí, Seguimos sí, en esa sí. línea de pensamiento, Sería una entonces, maldición tal cual, es como una maldición orgánica, vos decís de golpe la puta madre, o sea, ¿me entendés? Entonces, es como corrernos de esa mirada total. bueno, Pame, me encanta, me Cuando quieras encantó. nos charlamos otro Sí, rato. hay para hablar más, por eso a partir también de por ahí dudas o comentarios que surjan a Total, partir de este podcast, podemos volver a hacer otra charla. genial. Sí, Te sí. agradezco muchísimo por haberte A vos, sumado. Luni. Y bueno, la pueden encontrar a Pame como Las Mujeres Saben en Instagram. Ella hace acompañamiento con el método sintotérmico. Ahora estabas muy ocupada, me dijiste, pero bueno, igual síganla porque cuando lance otro curso o Ahí haremos. acompañamientos se van a enterar por ahí. Y seguiremos Eh, charlando y creando como esto que digo son nuestras maneras de pensar en cuanto a la integración, ¿no? Lo que vamos sí, diciendo, ah, ok, entonces, sí. bueno, Gracias, Luni. me encanta. Gracias Muchas por gracias. coparte. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un Sí, próximo ahí episodio. charlemos. Chao, Dale. chao, Chao, gracias. chao.